Señor doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctora Carmen Rabines Zapatel, vicedecana, doctor Daniel Cabrera Leonardini, director de Defensa Profesional, doctor Raúl Chanamé Orbe, conferencista de esta noche, público asistente, abogados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero invitar al público asistente y a las autoridades que nos acompañan a ponerse de pie para entonar nuestras sagradas notas al himno del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. Tenemos el honor de invitar al doctor Víctor Anacleto Guerrero, quien tiene a cargo las palabras de saludo y bienvenida. Doctora Carmen Rabines, vicedecana de la Orden, doctor Daniel Cabrera, director de Defensa, doctor Raúl Chanamé Orbe, expositor, estimados colegas y público presente. En concomitancia con la programación de las conferencias por el 92 aniversario, es motivo de satisfacción para nuestro colegio contar con la presencia del maestro Raúl Chanamé Orbe, reconocido constitucionalista nacional e internacional, y que es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos y tiene muchos libros sobre derecho constitucional, inclusive ya en 10ª edición. Voy a pedir al doctor Acevedo que lea su hoja de vida del doctor Raúl Chanamé. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Chanamé Orbe es abogado y catedrático universitario. Posee los grados de bachiller, magíster y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Posee posgrado en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid
en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y en Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza, España. Es profesor principal de la Universidad de San Marcos, Instituto de Gobierno, Academia de la Magistratura y el CAE. Fue presidente del Consejo Superior de Arbitraje, es miembro del Consejo Nacional del Notariado, es consultor de la Enciclopedia Jurídica OMEVA de Argentina, investigador de la Cátedra Carrigües de la Universidad de Navarra, España. Ha publicado una veintena de libros sobre su especialidad, entre los que destaca su Diccionario Constitucional, 8 ediciones, y la Constitución Comentada, 7 ediciones. Director de la revista de abogados, Paz Decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Fuerte las palmas para el doctor Raúl Sanamea. Vayan mis primeras palabras de saludo al doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano de este histórico colegio de Lambayeque, que está en su semana jubilar, celebrando académicamente 92 años de vigencia y lucha por la afirmación de la legalidad. De igual manera, permítanme saludar a la doctora Carmen Rabines, vicedecana de la Orden, y al gran amigo Daniel Cabrera Leonardini, director de Defensa Gremial. Mi saludo a los abogados presentes, mi saludo a los estudiantes de Derecho. Se me ha invitado a exponer un tema que para mí es sustantivo académicamente. Yo enseño en la maestría de San Marcos el curso de Derechos Fundamentales. Y el día de hoy vamos a hacer un resumen muy sucinto, muy breve, muy técnico para los minutos que se me han conseguido en relación al tema de los derechos fundamentales y su relación con la casuística del Tribunal Constitucional. Pero antes de entrar al tema de la casuística, voy a dar las premisas, sobre todo para los jóvenes estudiantes de Derecho, ¿qué son los derechos fundamentales? Por favor, la primera lámina, muy rápidamente. Los derechos fundamentales son derechos públicos de carácter subjetivo. Podría ser una clase de 2 horas para explicar este tema. Lo voy a explicar un ejemplo de 1 minuto. 1 minuto. ¿Qué cosas son derechos públicos de carácter subjetivo? ¿Qué cosas son? Les voy a escribir un caso español. En España, un artista notorio va a ser interpelado por otra persona que le va a decir: Juan Pérez es gay. Juan Pérez lo va a demandar. Lo va a demandar, van a ir a los estrados judiciales y la persona que imputa va a decir: pero Juan Pérez, ¿por qué me ha demandado? ¿Por qué me ha enjuiciado? ¿Por qué he hecho tanto escándalo cuando lo único que he hecho yo es poner en público lo que es? Todos sabemos en España que Juan Pérez es gay. Yo lo único que lo he dicho públicamente: Juan Pérez es gay. Por lo tanto, ¿por qué hay juicio? Por lo tanto, ¿por qué hay demanda? ¿Por qué hay controversia? Si Juan Pérez es gay. Y Juan Pérez replica señalando lo siguiente: lo he demandado porque usted, cuando ha evidenciado mi naturaleza sexual, no lo ha hecho para alabarme, no lo ha hecho para encomiarme, no lo ha hecho para exaltar mi naturaleza sexual, sino para ofenderla, para denigrarla y para públicamente, porque no vivimos en un mundo de iguales, para públicamente menoscabar mi personalidad. Porque la palabra gay en el mundo entero no tiene una connotación positiva, sino tiene una connotación negativa. Razón por la cual
yo lo demando y le pido reparaciones económicas a usted. Entonces, volvemos al tema. Derechos públicos que están al acceso de cualquier persona, pero depende de la sensibilidad, depende de tu subjetividad para que puedas reclamarlo o exigirlo, como en el caso del gay español, que reclama y le pagaron 100.000 euros de reparación, porque efectivamente, una cosa es que te diga: Cholo, alcánzame tu cuaderno. Cholo, alcánzame el cuaderno. ¿Me pueden demandar? Depende, pues, depende. Es un derecho de carácter público, pero de naturaleza subjetiva. Y entonces en el Perú podrían haber miles de juicios cuando me digas cholo, porque a veces lo haces para exaltarme y en la mayoría de veces lo haces para denigrarme. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Derechos públicos de carácter subjetivo. Es por eso que en el Perú a veces hay algunos magistrados que cometen el error y dicen: oye, ¿por qué demandan? Si acá en el Perú nadie se pica por eso. ¿Por qué demandan? No, señor. Es por eso que en Estados Unidos vemos todo tipo de juicios, porque ahí se expresa correctamente que son derechos públicos, pero de carácter subjetivo. Las personas pueden demandar, tienen una pretensión subjetiva que puede ser amparada constitucionalmente. Entonces, en primer lugar, son derechos públicos de carácter subjetivo. En segundo lugar, los derechos fundamentales es la parte esencial del derecho constitucional. Muchas veces confundimos y creemos que al interior de la Constitución todas las normas tienen el mismo valor. No es cierto. Al interior de la Constitución hay una jerarquía, y en esa jerarquía hay un núcleo esencial de derechos. Son los derechos fundamentales, que están resumidos en el artículo primero, en el artículo segundo y en el artículo tercero de la Constitución. La Constitución tiene 206 artículos, pero la Constitución vale por esos 3 primeros artículos. Sin esos 3 primeros artículos no existe Estado constitucional de derecho. Esos 3 primeros artículos es la parte esencial de la Constitución. Ese es el núcleo constitucional, ese es el motor del orden constitucional en el Perú, razón por la cual es fácil establecer criterios para discernir la validez de un derecho. Hace 15 años yo recuerdo un juicio que se hizo en nuestro medio. Una persona entró a una discoteca elitista, intentó entrar a la discoteca elitista y los de seguridad lo detuvieron. No le pusieron razón, no le pusieron justificación, simplemente dijeron: señor, usted no pasa. Le digo: pero si todos pasan libremente. No, usted no pasa. Los guardianes estaban aplicando un criterio racista en el Perú. Un criterio en un país mestizo como el nuestro es casi un absurdo, pero en el Perú hay racismo, es un tema repudiable. Y entonces esta persona, derecho público de carácter subjetivo, demandó, plantó un amparo. La discoteca también plantó un amparo. El amparo de la discoteca fue por libertad de contratación. Buscaron un subterfugio y dijeron: no, señor, acá no impedimos que las personas entren. Lo que existe es una asociación y por lo tanto entran las personas conocidas, de confianza, que se avienen a la regla de la discoteca. El señor no era asociado, no era conocido, por lo tanto no se le permitió entrar. Libertad de empresa, libertad de asociación. Fueron esta controversia, que tenía 2 versiones, se ventiló judicialmente y terminó ganando increíblemente la discoteca, ¿no? Increíblemente, un país como el nuestro ganó la discoteca. Y entonces nosotros decimos: un momentito, bastaría establecer una tabla básica
para ver qué derecho debe prevalecer. Los derechos fundamentales es el derecho a la igualdad. La libertad de empresa es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Y por lo tanto, entre un derecho constitucional y un derecho fundamental prevalece el derecho fundamental. No hay discusión en ningún país del mundo. Solamente establece la tabla. Y basta esa tabla para discernir. No es necesario haber ido a la Academia de la Magistratura. Simplemente discierne sobre la tabla. Si hay una contradicción entre un derecho fundamental y un derecho social, prevalece el derecho fundamental. Si hay una contradicción entre un derecho económico y un derecho fundamental, prevalece el derecho fundamental. Por eso la sistemática de la Constitución coloca estos 3 primeros artículos en el pórtico, adelante, de tal forma que nadie se equivoque. Pero en el Perú, el artículo 152 del modelo económico prevaleció sobre el artículo 2 de la Constitución. Un absurdo, un absurdo. Simplemente tenemos que decir que los derechos fundamentales es la parte nuclear y esencial de la Constitución. En tercer lugar, los derechos fundamentales poseen eficacia inmediata. Los derechos fundamentales poseen eficacia inmediata, a diferencia de otros derechos constitucionales. Por ejemplo, el día de hoy se ha promulgado la ley universitaria. La ley universitaria o la universidad tiene rango constitucional, el artículo 18. Pero ¿bastaría el artículo 18 de la Constitución para que yo pueda defender una pretensión subjetiva? No. No es suficiente el artículo 18. Es por eso que existe una norma de desarrollo constitucional, como sería la ley universitaria. ¿Esta ley es suficiente? No, no, requiere un reglamento. ¿Y es suficiente en la universidad aplicarla dentro de un mes? Tampoco, porque las universidades necesitan un estatuto. O sea, se necesita un bloque de normas que permitan actuar a los universitarios, a los profesores, a las autoridades. Ese es el sistema normativo peruano. Pero ¿qué ocurre con los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales no requieren norma para valerse por sí mismos. ¿La libertad requiere una norma? No. ¿La igualdad requiere una norma? No. Se vale por sí mismo. ¿La dignidad requiere una norma? No. La dignidad se vale por el mandato constitucional. La Constitución colombiana del año 91 establece que los derechos fundamentales son pétreos, que los derechos fundamentales son irreformables, dice la Constitución colombiana. Los derechos fundamentales en Colombia no se pueden reformar. Puede reformar toda la Constitución, menos los derechos fundamentales. Pero la Constitución colombiana le establece una disposición transitoria donde dice: los derechos fundamentales son irreformables, salvo para ampliarlos, salvo para extenderlos, salvo para mejorarlos, salvo para potenciarlos, pero de ninguna manera para menoscabarlos. Correcto, porque a veces en nuestro medio ocurre que mediante una ley, mediante una norma administrativa de carácter reglamentario, se menoscaban derechos fundamentales. Eso no podemos admitirlo. Una norma no puede menoscabar el mandato constitucional, menos modificar los derechos fundamentales, razón por la cual los derechos fundamentales tienen eficacia inmediata. Los derechos fundamentales tienen eficacia inmediata. Yo puedo demandar, yo puedo enjuiciar en base a un derecho fundamental contenido en la Constitución. No requiero de una norma adicional para exigir el cumplimiento de la libertad, la igualdad, la dignidad. Razón por la cual estos tienen eficacia inmediata. Un cuarto tema es que los derechos fundamentales son supremos en la estructura normativa, pero no son absolutos.
Son supremos, pero no son absolutos. ¿Cuál es después de la dignidad, cuál es el derecho fundamental más preciado? Jóvenes. ¿Cuál? El derecho a la vida, correcto. El derecho a la vida. Pero el derecho a la vida, en la propia Constitución, admite excepciones. El derecho a la vida admite la legítima defensa, constitucionalmente. La legítima defensa también es derecho fundamental. Entonces, ahí viene el problema. Yo siempre digo, el problema no es cuando tú tienes una contradicción con un derecho económico o un derecho social. Ahí no está el problema. El problema es cuando la contradicción se da entre dos derechos fundamentales. Una contradicción entre libertad y vida. ¿Cuál prevalece? Entre libertad e igualdad, ¿cuál prevalece? Depende. No es fácil la respuesta. Depende del caso, depende del contexto, depende del hecho. No, hay un criterio del Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo ha dicho, cuando hay contradicción entre derechos fundamentales, prevalece el derecho fundamental que está más cerca de la dignidad. Ese razonamiento me parece correcto. O sea, cuando hay contradicción entre dos derechos fundamentales, libertad e igualdad, por ejemplo, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prevalece el derecho que está más próximo a la dignidad. Entonces habría que ver el contexto, habría que ver el caso, habría que razonarlo y argumentarlo en ese sentido, doctor Cabrera, usted que está preparado en el tema de argumentación jurídica. Entonces, no hay derechos absolutos. Miren, la vida es derecho fundamental. La legítima defensa también es derecho fundamental. Viene alguien a atacarme de manera ilegítima, ilícita, desproporcionada, que pone en riesgo mi vida. Tengo un arma, tengo una pistola, lo mato. ¿No? Derecho fundamental. Para salvar mi vida tengo, lamentablemente, que sacrificar la vida de un loco, de un agresor, de alguien que viene de manera desproporcionada, un sicario que no me conoce, ¿no? Pero le han dado la orden de matarme. ¿No? Tengo el derecho a salvar mi vida. La Constitución establece que tengo el derecho a salvar mi vida, razón por la cual el derecho a la vida es supremo, mas no es absoluto para determinadas situaciones o determinados casos. Y así podemos llevar el tema de todos los derechos tienden a relativizarse según el contexto. Según el contexto. Por eso no hay derechos fundamentales absolutos. Los derechos fundamentales están en la cúspide de los derechos constitucionales, pero ningún derecho es absoluto. La igualdad, en algún caso, puede relativizarse. Estamos en el Titanic, ¿no? Estamos en el Titanic. Solamente hay un bote salvavidas, se pueden salvar 20. ¿Cuál sería el criterio? ¿Quiénes deberían embarcarse en el bote? En los que estamos acá en esta aula. ¿Cuál debería ser el criterio? Los jóvenes, dicen los jóvenes primero. Mujeres y niños. ¿Por qué mujeres? Pero eso no rompería la igualdad. ¿Por qué las mujeres somos iguales? Entonces, claro, ahí vienen las contradicciones, ¿no? De cómo podemos argumentar mejor cuál derecho, qué persona debe tener preferencia en su derecho. Esa es la riqueza de nuestra profesión, esa es la riqueza de la disciplina que hemos escogido como actividad profesional y académica, ¿no? Necesitamos razonar los derechos, necesitamos argumentar, el juez necesita motivar, el fiscal necesita dictaminar adecuadamente usando la lógica del derecho. En quinto lugar, los derechos fundamentales poseen
una tutela reforzada. Son los derechos que el Estado busca garantizarlos, busca protegerlos y busca darles preeminencias a través de un conjunto de mecanismos. Se ha establecido precisamente las garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales. Ahí tenemos el habeas corpus en sus diferentes variantes, tenemos el amparo, tenemos los procesos de inconstitucionalidad, tenemos un conjunto de garantías que buscan reforzar la tutela que requieren estos derechos por parte del Estado en el orden jurídico interno y también, como lo señala el artículo 3º de la Constitución y la 4ª disposición transitoria de esta, también las instancias internacionales. Tenemos incluso instancias internacionales para proteger nuestros derechos fundamentales, razón por la cual los derechos fundamentales, a diferencia de los demás derechos constitucionales, tienen una tutela reforzada a través de las garantías constitucionales y a través específicamente de la Ley 28.237 o Código Procesal Constitucional. Dicho esto, podríamos avanzar rápidamente para hacer una definición más exacta de lo que son los derechos fundamentales. Como abogado, siempre veo denuncias, demandas, escritos. Y hay personas que señalan subjetivamente y dicen: me han quitado mi propiedad, por lo tanto han violado mis derechos humanos, han violado mis derechos constitucionales y han violado mis derechos fundamentales. Y los escritos están barnizados de este tipo de fraseología. ¿No? Revisen los escritos. Entonces yo cuando leo estos escritos digo: este abogado, en primer lugar, no sabe qué son derechos humanos. En segundo lugar, no sabe qué son derechos constitucionales. Y tampoco sabe qué son derechos fundamentales. Porque he terminado confundiendo y haciendo creer que estas tres categorías son sinónimos. Y no lo son. No lo son. Tienen familiaridad, pero no son sinónimos. Está equivocando su demanda. Es por eso que este cuadro me parece es ideal para comprender que los derechos humanos son derechos subjetivos a nivel universal, pero que en muchos casos no se han positivizado jurídicamente. Por ejemplo, el derecho al agua ¿es derecho constitucional? ¿Es derecho fundamental? ¿Qué tipo de derecho es? El derecho al agua. Debate en el Perú, derecho al agua. ¿Qué derecho es? Plantea la demanda, ¿qué derecho es? Es un derecho humano. Es un derecho humano, porque todavía no está en el orden constitucional, no ha sido positivizado, hay un debate, hay demandas, de repente alguna que ha sido declarada fundada, pero son pretensiones subjetivas, individuales, personales, grupales. Todavía no está en la Constitución. Por eso no es defendible. No, señor, sí es defendible. Sí es defendible. Es defendible por el artículo 3º de la Constitución. Es defendible por los tratados internacionales. Por allí podemos defenderlo. Pero tenemos que señalar que es un derecho humano. Es un derecho humano. Es incorrecto hablar que el derecho al agua es un derecho constitucional. Es incorrecto señalar que es un derecho fundamental. Es un derecho humano. Y así por el estilo, podría enumerarles un conjunto de derechos que hoy día se vienen ventilando, discutiendo
en el Perú, en muchos países, porque tenemos pretensiones, ¿no? El derecho a la verdad, el derecho a la verdad. En Europa hay un derecho que está muy en discusión últimamente, es el derecho al ocio, el derecho al ocio, ¿no? Ese es el derecho de los ociosos, ¿no? Claro, tiene una connotación distinta en Europa, ¿no? Es el derecho al descanso, a la tranquilidad, al desosiego, a la paz, al recreo, al esparcimiento, el derecho al ocio. Y entonces cuando los europeos tienen esta pretensión, lo catalogan como derecho humano, porque no está en la mayoría de las constituciones, salvo en alguna constitución europea. Entonces, es un derecho humano. Los derechos constitucionales son los 206 artículos que están en la Constitución. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un derecho constitucional, pero ¿es derecho fundamental? No. ¿Es derecho humano? No. El mar territorial es derecho constitucional. ¿Es derecho fundamental? No. ¿Derecho humano? No, pues. Es derecho constitucional, sí, pero no es derecho fundamental. Yo diría que el 90% de los derechos contenidos en la Constitución no son derechos fundamentales. El 90%. Son derechos, el derecho municipal, el derecho a la policía, el derecho a la seguridad nacional, al orden interno. Son derechos constitucionales, pero no son derechos fundamentales. Son derechos constitucionales, pero no son derechos fundamentales. Entonces, al interior de los derechos constitucionales hay un núcleo de derechos esenciales, que son los derechos fundamentales. Razón por la cual, reitero, derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales son conceptos familiares, pero no son sinónimos. En algunos extremos no son iguales. Razón por la cual demos una definición, siguiente por favor, una definición a la luz de lo que ha establecido el propio Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados jurídicamente en el ordenamiento constitucional. Cuando un derecho humano se incorpora a la Constitución, se transforma en un derecho fundamental. El día que el derecho al agua se ponga en la Constitución, seguirá siendo un derecho humano, pero pasará a ser un derecho fundamental y también un derecho constitucional. Razón por la cual establezcamos una diferencia para poder tener una pretensión certera en relación a los derechos fundamentales. Bien, pasemos a ver algunos casos. Siguiente, por favor. Voy a resumir, yo tengo varios casos, por la hora simplemente voy a resumir algunos casos emblemáticos que nos permitan comprender este tipo de contradicciones que se presentan. Miren, este es un que lo resumo en un fundamento. Lo voy a explicar brevemente, un minuto. Una esposa, una relación conyugal, donde existe mucha violencia de parte del marido, del esposo, agrede constantemente a la esposa, tienen 5 niños, ¿no? Niños de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7, 8 años. Y entonces la esposa, cansada de las agresiones físicas, verbales, recurrentes de su esposo, ya cansada de este tipo de agresiones, le plantea la separación y el divorcio. Una relación donde la mujer es constantemente agredida.
el esposo se va a defender desde una perspectiva constitucional. El esposo va a ir y va a responder en los siguientes términos. Va a responder que el matrimonio y la familia son instituciones constitucionales y por lo tanto la judicatura tiene que darle un trato especial, porque dice, la familia, los hijos requieren un matrimonio estable y permanente, razón por la cual la disolución de un matrimonio resuelve la controversia de los cónyuges, pero termina emocional y psíquicamente afectando a los niños. Además, cuando estos niños tienen menos de 10 años, razón por la cual el esposo invoca a su esposa que reflexione y que no pida tan libremente el divorcio, porque esto va a afectar gravemente a los hijos que ellos han procreado. Razón por la cual le dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido de haberte puesto la mano, nunca más se van a suceder estos hechos, pero mi abogado, que es constitucionalista, me ha dicho que debo defender la Constitución, la familia, artículo 4 de la Constitución, y el matrimonio como instituciones emblemáticas de la sociedad peruana. Razón por la cual, señora jueza, haga que esta disolución no prospere. ¿No? Entonces es un razonamiento, es un argumento, ¿ok? Dos argumentos. La mujer agredida y el esposo que no quiere disolver la relación conyugal, porque pone por delante a sus hijos. Argumento contra argumento. La síntesis del Tribunal Constitucional es la siguiente: el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho al honor, el derecho a la dignidad, son valores más altos constitucionalmente que la finalidad legítima de preservar el vínculo matrimonial. Este razonamiento es correcto. Este razonamiento es puntual. Ahí está la contradicción. ¿El matrimonio es una institución constitucional? Sí. ¿Hay que preservar el matrimonio? Sí. Sí hay que preservar el matrimonio. El matrimonio donde se respete la dignidad de todos los integrantes de esta familia. Esa es la condición básica para que el Estado mantenga un matrimonio. Pero si se vulnera la dignidad de uno de los integrantes, es inaceptable una relación conyugal. No solamente se está afectando la dignidad de la mujer, se está afectando gravemente a esos niños. Gravemente. Entonces, cuando se pondera el matrimonio y la familia son importantes, por supuesto, pero el matrimonio constitucional es el matrimonio donde al interior se respeta la dignidad de todos los integrantes de la familia. Si no hay dignidad, el Estado no debe justificar un matrimonio. O el razonamiento es al revés. Entonces, aquí el tribunal lo que ha hecho es, ha ponderado derechos. Ha dicho, la dignidad y el matrimonio, artículo 4 de la Constitución, prevalece la dignidad. Prevalece la dignidad. ¿No? Criterio correcto para encarar en qué puedes justificar el mantenimiento de un matrimonio. ¿En qué puedes justificar el mantener un vínculo matrimonial? ¿No? Siempre ha habido una postura machista, paternalista en nuestro medio, que ha justificado violencia y reproducción de violencia, porque los niños criados en ese matrimonio van a reproducir las formas, los valores que ha contenido esta familia disfuncional, razón por la cual el tribunal acá acierta en ponderar qué derecho debe prevalecer. Bien,
Siguiente. Acá me voy a detener un ratito, porque este es un caso actual de polémica. Ese es el tema del aborto terapéutico. Este es el caso, miren, este es un caso que ha traído una polémica interna extraordinaria. Este es el caso del niño anacefálico, que es del año 2005, estamos en el año 2014. El caso, que es de conocimiento de la opinión pública, es el caso de una joven que está gestando un concebido que tiene graves malformaciones que hacen inviable la vida del gestante, clínicamente. Razón por la cual la gestante y sus familiares exigen que el hospital público le practique un aborto terapéutico. El aborto terapéutico está legislado desde el Código Maurtua de 1924. Todos hemos estudiado el aborto terapéutico, que está contenido desde el código del año 24. Este colegio se creó el año 22. El año 22. O sea, 2 años después, o sea, ¿cuántos años tiene el colegio? 92. El código Maurtua tiene 90 años. Si alguien estaba en contra del aborto terapéutico, debió plantear un proceso de inconstitucionalidad. ¿No? Debió plantearlo hace mucho tiempo. Nunca se ha planteado un proceso de inconstitucionalidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Estoy resumiendo esta controversia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando van al hospital, los médicos, temerosos, los médicos hoy día dicen, el día de hoy hay el acto médico, el día de hoy el médico puede ser sancionado, puede ser demandado, denunciado, son derechos subjetivos. Me hiciste mal la cirugía plástica, me dijiste que iba a ser la más bella del Perú y me has hecho un monstruo. Te demando. ¿No? Entonces ahí demandas por lo que se denomina el acto médico, y también ha surgido el derecho médico, ¿no? Hay toda una controversia y los médicos están muy interesados. Yo acabo de dar una charla en el Colegio Médico en Lima, hemos debatido largo con los médicos por esos temas, ¿no? Va a salir un SOAP médico, va a salir en el Perú, ¿no? Porque ya las demandas se vienen en cascada, porque las personas en general, no necesariamente los abogados, sino las personas empiezan a reclamar. Entonces se establecen ya contratos médicos donde yo no puedo decir después, te voy a hacer Miss Mundo, ¿no? Eso también es una estafa, ¿no? Y muchas veces el médico, sin ética profesional, llega a esos extremos. Entonces, son operaciones. Con Magali le fue muy bien, ¿no? Magali le fue muy bien, y entonces todos fueron buscando al doctor de Magali, ¿no? Entonces, pero no todos, porque el tema de la belleza es un tema subjetivo, absolutamente subjetivo. Eso es lo que los jóvenes no saben, ¿no? La belleza ha cambiado. Hace 5.000 años las personas bellas no eran los esbeltos, sino las personas voluminosas, robustas. Hoy día las personas 90, 60, revienta, ¿no? Son las apetecibles.
Pero antes las mujeres esbeltas iban para los gallinazos, increíble. Y las mujeres robustas eran las mujeres deseadas por los hombres. Beatriz Merino, por ejemplo, decía bella hace 5.000 años. Claro, es la lógica. Hoy día felizmente existe la cirugía plástica que repara todo, ¿no? Y entonces han venido demandas por el tema médico. Y en este caso, para no desviarme de nuestro caso, en este caso, los médicos dicen, ¿sabes qué? ¿Quién dice que está en riesgo la vida de la madre? Oye, y si el niño se salva, y si el niño vive más tiempo, ¿qué puede ocurrir? Etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Mejor no operemos, ¿no? Dilatan la operación y no hacen la operación finalmente. Y nace el niño en condiciones penosas, traumantes para la madre. La madre le entrega el niño a la madre. Yo he visto fotografías de este tipo de procesos humanos. Las fotos son muy chocantes para una persona. La madre tiene a este niño durante 3 días de agonía de recién nacido. La madre queda con un shock, un trauma, y demanda al Estado peruano. Pero como se da cuenta que este tipo de pretensiones subjetivas en el Perú son lentas, largas, inciertas, hace algo que nadie había hecho. Hace algo que nadie había hecho. Se va al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nadie ha hecho eso en el Perú, porque nosotros tenemos la Corte Interamericana, pero ella se va al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Comité de Naciones Unidas de ordinario ve contradicciones de derechos humanos entre estados, pero el comité asumió excepcionalmente este tema. Lo hizo excepcionalmente, no asume este tipo de casos. Lo hizo de manera excepcional y procesó el caso. Y encontró que efectivamente el Estado había cometido gravísimos errores. El Estado peruano. Hay un tema que sería materia de otra charla, de otra discusión. Es el tema que el Estado peruano no provee educación sexual a sus niños, a sus jóvenes, a sus ciudadanos en general. Acá el sexo es un tabú. El sexo no forma parte de la educación, de la formación de las personas, ¿no? Las personas se enteran del sexo por terceros, mal, por la pornografía, ¿no? Entonces no hay una educación adecuada. No hay una educación adecuada. Entonces se señala de que el Estado peruano esté cumpliendo tratados internacionales referentes a este tema. El tema de la sexualidad es que los seres humanos tenemos libertad en relación a nuestra sexualidad, pero la libertad solo puede ejercerse si estás bien informado. Yo preguntaría, ¿qué joven está bien informado en el Perú sobre sexualidad? Porque el Estado lo ha informado. Nadie. No, el caso nuestro, nuestra generación, es abrumador. No, abrumador, porque nadie informaba absolutamente nada, como un tabú. Razón por la cual el Estado no da la información básica que requieren las personas en general sobre el tema de la sexualidad. Peor aún, sobre el tema reproductivo. Un tema es la sexualidad y el otro tema es el tema reproductivo. Y entonces no se da, y ahí viene el tema de la píldora el día siguiente, el tema de discusión constitucional, ¿no? Pero el Estado no le da a los hospitales públicos la logística, el presupuesto, la información y la preparación a sus médicos para que tengan
un curso, un protocolo para aplicar en los casos excepcionales que se presenten el aborto terapéutico. Razón por la cual los médicos se excusan. En este caso los médicos se van a excusar diciendo que no existía el protocolo, razón por la cual podían excederse. Y entonces el Comité de Derechos Humanos amonesta severamente al Estado peruano porque, teniendo la norma marco desde hace 90 años, teniendo la norma marco, por omisión del Estado peruano nunca ha establecido un protocolo clínico y sanitario para aplicar técnicamente el aborto terapéutico. Entonces, lo que hoy día ha hecho el Estado peruano es cumplir el mandato del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ahí estamos en una controversia inmensa, inmensa, ¿no? Entonces, acá también se da una contradicción que forma parte del debate, Las personas tenemos integridad física, psíquica, emocional. Entonces la integridad es un todo. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho que necesariamente la violencia física implica también afectación psíquica. Violencia física necesariamente es afectación psíquica y emocional. Pero la afectación emocional es la más compleja, lo que nosotros llamamos los traumas. Los seres humanos tenemos traumas. Freud, tenemos traumas, ¿no? Siempre se ha querido hacerle el psicoanálisis a la sociedad peruana, ¿no? Siempre se ha querido hacer el psicoanálisis a la sociedad peruana. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos complejos? Porque somos racistas. En un país donde todos tenemos de indio y de mandinga, hay racistas. ¿Qué es este país de locos? Claro, es un tema traumante, ¿no? En el inconsciente de los peruanos hay algo que no funciona adecuadamente. Entonces, en este caso, lo que se ha establecido es que haber permitido, no haber hecho esta operación, le ha causado un trauma existencial a esta persona de incalculables consecuencias. Un trauma existencial de incalculables consecuencias, como por ejemplo, negarse a volver a procrear. O sea, se enumera una serie de variables que puede ocasionar un shock de este tipo, que no es solamente un tema físico, sino se convierte en un tema existencial. Este es un debate clínico, este es un debate médico que requiere la participación de los galenos. Razón por la cual yo creo que la opinión de la Iglesia es respetable, en tanto sea una opinión que venga respaldada por una opinión clínica, porque lo contrario simplemente se queda en una opinión muy respetable, pero que no se ajusta a las consideraciones jurídicas del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí decimos el concebido tiene derechos. El concebido tiene derechos. Pero el derecho peruano se ha puesto en la hipótesis de qué ocurre si este hecho pone en peligro, en riesgo o potencialmente trauma y afecta para toda la vida a la madre. Entonces se tienen que tomar decisiones. Eso forma parte de la controversia. En este momento estamos en esta controversia, pero lo que yo aclaro y preciso es que estamos aplicando las recomendaciones que hace del año 2005 de las Naciones Unidas. Simplemente estamos en la aplicación de esta normatividad
y creo que vamos a tener que aprender bastante en relación a este tema, que es un tema nuevo y que se va a presentar también como derecho público y subjetivo de contradicción a futuro. Siguiente. Siguiente. Pase. A ver, otro caso. El caso Karen Mañuca. ¿Este caso es de acá, chicas? ¿De familia? Bien. Miren, este caso es el primer caso que plantea el tema de la identidad de los prenombres, de los nombres y de la identidad sexual. En el año 2005, un joven, Manuel Jesús Quiroz Cabanillas, desde los 15 años, ha asumido subjetivamente los prenombres de Karen Mañuca y le pone a su peluquería Karen Mañuca. Y ya tiene 23 años y se ha hecho una operación morfológica de los signos exteriores sexuales para transformárselos en signos exteriores femeninos. Y entonces demanda, porque ha agotado la vía administrativa, ha ido a reñir, en primer lugar, con la pretensión que le modifiquen los prenombres. Y entonces sobre este tema, también es un tema interesantísimo, es el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad, de los nombres. Las personas tenemos una identidad formal o legal y una identidad dinámica. Una identidad formal y una identidad dinámica. Estos dos conceptos hoy día en el mundo contemporáneo se usan mucho. Y hay un extremo de discusión. Yo puedo ponerle cualquier nombre a mi hijo. Le puedo poner H2O a mi hijo. Le puedo poner Neurona. Le puedo poner Lucifer. Sí, vean la vía telefónica de Lucifer. Hay H2O. Yo justo viniendo, estaba viendo en internet y veía que un ciudadano chino le ha puesto a su hijo arroba, le ha puesto. Y está en una demanda, en un juicio. Y entonces, y él ha dicho, se ha defendido, miren, ha argumentado bien el chino ha dicho, ¿qué es el prenombre? Es una forma de singularizar a un ser humano. Él ha dicho, en China hay 700 millones que se llaman Wang. Hay 300 millones que se llaman Li. Entonces mi hijo es único porque se llama arroba. Bien, pues he hecho una argumentación muy interesante. Pero el sistema legal chino le ha dicho, señor, perdone, pero usted no le puede poner arroba, porque arroba no son los signos ideográficos de China, por lo tanto, denegado su petición.
Claro, es un debate de argumentos. El mundo del derecho del siglo XXI es un mundo de argumentación, fundamentación, argumenta. No es que es descabellado, argumenta. De repente tienes razón, de repente no he visto tu punto de vista, pero interesante lo de arroba. Karen Mañuca lo que pretende es que su identidad social o dinámica sustituya a su identidad legal y formal. Su identidad formal es Manuel Jesús, pero su identidad subjetiva es Karen Mañuca. Entonces dice, señor Estado, soy una persona con dignidad, soy una persona que tiene una subjetividad y mi subjetividad se siente cómoda, plena, llamándome Karen Mañuca. No afecto a nadie, no afecto a terceros, no le hago daño a nadie, simplemente quiero que me modifiques mis prenombres por mi opción sexual o mi orientación sexual. Entonces la autoridad administrativa dice, señor, eso no es posible en el Perú, la norma no lo permite, deniegan este tipo de cambio. Entonces va a la vía judicial y en la vía judicial acumula un conjunto de pretensiones. Pero antes de ir a la pretensión sexual, permítame que subraye el tema de la identidad social o dinámica, que es un tema interesante. Yo he visto un juicio sobre esto, gané un juicio en Lima sobre el tema, es por eso que lo conozco al detalle. Nuestros hermanos brasileños que hoy día han perdido por goleada usan mucho la identidad social, la identidad dinámica. Pelé, ¿cómo se llama? Enzo Galante, de nacimiento Pelé. ¿Cómo se llama Kaká? ¿Alguien sabe? Entonces, ¿qué cosa hace el brasileño? Un lenguaje tan rico, tan explayado. Entonces, adquieren una identidad social. Karen Mañuca, es su identidad social, todo el mundo lo Karen. Entonces, Pelé. A veces se confunde la identidad legal con la identidad social. A tal extremo que cuando Pablo Neruda ganó el premio Nobel, le dieron el premio Nobel los suecos y le dieron un cheque que era algo así como $1,5 millones en coronas. Entonces dijeron, don Pablo Neruda, usted es premio Nobel de literatura, tome su cheque. Le dieron un cheque. Entonces Pablo Neruda vino a Santiago, le hizo un gran recibimiento y al día siguiente se fue al banco con su cheque. No, Pablo Neruda, pero si usted no es Pablo Neruda, ¿no? ¿Cómo se llama Pablo Neruda? Nectalí Rey. Claro, y ahí vino, pero yo soy universalmente, me conocen como Pablo Neruda. Entonces sería un absurdo que no me paguen este cheque, porque mi identidad legal es Nectalí Reyes, pero mi identidad universal, y a mí me han premiado como Pablo Neruda, y por lo tanto exijo que me paguen este cheque. Entonces los chilenos pusieron en juego la teoría de la identidad social, la identidad universal, que ocurre con muchos personajes, El caso de Lula. El caso de Lula es bien interesante. Lula sería el apelativo, Lula. Entonces, cuando él puso su nombre en la boleta electoral, ¿cómo se llama Lula? Ignacio da Silva, tiene 1 kilómetro su nombre. ¿No? Entonces, en la boleta electoral le pusieron Ignacio da Silva, no sé cuánto. Entonces Lula dijo, con eso pierdo. Porque nadie me conoce con ese nombre. Nadie me conoce con ese nombre.
Entonces dijo, jurado electoral de Brasil, a propósito, doctor Cabrera, que usted está organizando un evento de derecho electoral, jurado electoral de Brasil coloca mi identidad social, allí, coloca mi identidad social, porque a mí el 99% de brasileños me conoce como Lula y no me conoce como Ignacio da Silva, etcétera, etcétera. Coloca mi identidad social. Y el jurado electoral brasileño admitió este caso para garantizar de que sea identificable plenamente Ignacio da Silva. Entonces, este es un tema muy interesante, nuevo, que lo trae por primera vez Karen Mañuca cuando dice mi identidad social, mi identidad dinámica, la identidad con la cual estoy conforme, identificado, tengo empresa, tengo peluquería, vivo de eso, es de Karen Mañuca. Nada, cuando va a mi peluquería me llama Jesús o Manuel, nadie, todos me conocen como Karen Mañuca, por lo tanto reclamo, Estado peruano, que me reconozcas como Karen Mañuca. Y además, también que se modifique la identidad sexual que tengo en mi DNI. Y entonces este caso llega hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional resuelve en ese momento vanguardistamente, reconociendo la identidad dinámica de Karen Mañuca y señalando que se le anteponga en su reconocimiento los prenombres de Karen Mañuca, sin modificación de apellido. Y en la segunda pretensión de cambio de sexo, el Tribunal Constitucional dice que eso no se puede hacer en el sistema peruano, ¿no? Entonces, este tema, Karen Mañuca lo ha elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte se va a pronunciar sobre este caso, pero siguiendo las resoluciones del Tribunal Europeo y siguiendo también un dictamen que hay de la Comisión Interamericana, no de la Corte, sino de la Comisión, de un caso brasileño, creo que Karen Mañuca va a resultar favorecida. Ya hay en espera una docena de demandas en el Perú de cambio de sexo. Tengo entendido que ya al artista Tamín Timoico, tengo entendido, no sé, no he visto la resolución, ya le han aceptado el cambio de sexo, eso es lo que me han dicho, no sé si alguien me lo confirma. Porque en este tema sí estamos rezagados, porque este no es un tema exclusivamente normativo, es un tema clínico, Los alemanes han señalado que el ser humano tiene tres sexos. Un sexo psíquico, cultural o subjetivo. O sea, me siento hombre o me siento mujer. Está instalado acá. Dicen, hay un segundo sexo que es el sexo morfológico. Un sexo morfológico. Los alemanes dicen, el sexo mental o cultural es un sexo que se ha demostrado voluble y variable. El sexo que está acá es voluble y variable. O sea, los seres humanos cambiamos de opción. ¿O no? ¿Por qué bajan la voz en este tema? ¿No se puede hablar de sexo? ¿O hay menores de edad? Entonces, si el sexo cultural cambia,
Entonces, es un tema que el Estado puede determinar cuál va a ser tu sexo. Acá, el Estado lo puede arreglar, el Estado lo puede regular, un juez va a determinar. No tienes un tema clínico, es un tema médico. Olvídate tu norma, tu Kelsen, ahí nomás déjalo. Hay el sexo morfológico. Sexo morfológico. Acá había un caso muy mal tratado, porque ahí se evidencia que ni siquiera algunos magistrados no están preparados en este tema. Hay un caso que la prensa lo señaló así. Separan a un policía por haberse casado con un gay. ¿Vieron esa noticia? Separan a un policía por haberse casado con un gay. Planteó un amparo para que vuelva a su empleo, pero el tema era pésimo. Él se casó con una persona que nació hermafrodita. Nace hermafrodita y se le hace una operación para conducir o reconducir su sexualidad. Entonces, condujeron hacia el sexo femenino. Se casa el policía y entonces la noticia, la ignorancia, el que habla por abajo, eso, ¿no? Se casó con un gay. No se casó con un gay. Se ha casado con una persona que tiene una naturaleza excepcional, diferente, pero digna. Y por lo tanto no tienes por qué separar. O sea, Estado, no te puedes meter en la sábana de las personas. No puedes entrar allí. Y ese sexo, el sexo morfológico, también es modificable. También es modificable. Los signos, las formas exteriores son modificables. Y hay un tercer sexo que es el sexo genético. Y dicen los alemanes, el sexo genético todavía no es modificable. Dice, subrayado, todavía. Eso no quiere decir que en el futuro sea modificado. El sexo genético todavía no es modificable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los seres humanos? Un ser humano a veces tiene un sexo subjetivo, cultural, que corresponde con su sexualidad morfológica. Pero a veces nuestro sexo cultural no corresponde con la sexualidad morfológica. O al revés, no hay correspondencia entre tu genética y tu sexo cultural. Entonces se presentan contradicciones. Entonces, ante esas contradicciones, lo más avanzado en derechos fundamentales en este momento son los alemanes. Pueden entrar a la página de internet de los alemanes de derechos fundamentales y todos los temas que nosotros discutimos acá a rabiar, la mayoría de esos casos ya los resolvieron ellos. Y eso es lo que a veces me pregunto, ¿qué tanto discutimos? Ya están resueltos. Pero acá nos queremos, discutimos, entonces levantamos la voz. Los alemanes dijeron, señor, que la identidad sexual sea una libertad constitucional de los alemanes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando tú vas a registrarte, cuando tienes 18 años y te vas a registrar, entonces le dices al registrador, señor, su nombre, Juan Pérez. Juan Pérez. Señor, su sexo, entonces Juan Pérez le dice sexo femenino. Y entonces el registrador tiene que poner femenino. Libertad constitucional alemana. O sea, la identidad sexual, lo decís tú. Acá en el Perú, a ver, los jóvenes, cuando se han ido a registrar, ¿les han preguntado el sexo? No les han preguntado el sexo, ¿saben por qué? Porque el que registra te asignó el sexo, ¿no? María Luisa,
te asignó el sexo. Claro, te ha visto los caracteres exteriores, te ha visto el nombre y te ha asignado el sexo. ¿Te revisó? ¿Te revisó? Claro, es un elemento, pues, oye, el derecho constitucional es para que, el derecho es para eso, para que te revisen, señor. Derechos públicos de carácter subjetivo. Derechos públicos de carácter subjetivo. Señor, en ese tema, es un tema científico, subjetivo, muy complicado, muy complicado, muy diverso. El Estado que tiene que estar arreglando, los alemanes han dicho que las personas se autoasignen sexo. Y las estadísticas alemanas son que el 97% de los alemanes hacen una correspondencia entre su sexo morfológico y su sexo cultural. O sea, se asignan varones, mujeres, el 97%. Un 3% cae en la libertad. Y no hay problema en Alemania por ese lado, no hay homofobia, y las personas que incluso tienen esta opción, que es una opción, una orientación, pueden ejercer su libertad constitucional. Lo último que tuvieron fue un problema, hace recién. Fue un registrador y le dijo, Heil Müller, su sexo. Le dijo, sexo neutro. Le digo, Heil Müller, pero no hay neutro. Sí, pues, yo me siento neutro. Quiero que me coloquen neutro. Es otro juicio, porque los alemanes en este tema son muy avanzados, fueron al juicio y el tribunal alemán dijo, es un elemento subjetivo y la ciencia clínica está demostrando que pueden haber sexos neutros. Quien investigue sexología seriamente, lo último es sexo neutro. Entonces, póngale sexo neutro. Póngase. Entonces estamos hablando de un derecho fundamental avanzado en la ciencia, no en el prejuicio, no en la ignorancia, ¿no? Porque fundamenta menos, pero por la vía de la ciencia. No porque yo creo, yo digo, la mayoría dice, eso no es ciencia, eso es creencia. Y en el Perú, muchas veces, acá en el Perú condenamos por encuestas, ¿eh? Acá en el Perú condenamos, ¿es culpable o no es culpable? ¡Ah! ¿Quién dice que es culpable? Acá se linchan a las personas. No deberíamos permitirlo, pero estamos acostumbrados a eso. Es por eso que cuando el debate es más fino, surge el prejuicio, me dijeron, dice, eso no es ciencia. Los abogados, los profesionales del derecho tenemos que hablar con ciencia. Con ciencia. Bien, en este tema, yo sé que en los próximos 10 años, 20 años, todos esos casos van a llegar. Todos esos casos, el caso de la identidad sexual, va a venir con fuerza. Estamos en medio de este debate, pero no hay que actuar ni con prejuicio, ni con ideas preconcebidas. Hay que ir al debate más avanzado. ¿Dónde están más avanzados en el tema? Estudiar bien el tema y sobre esa base entrar a una discusión técnica que enriquezca los derechos fundamentales. Pasamos a otro caso porque si no me voy a caer el avión. Siguiente, a ver. Siguiente. Este último caso, a ver. De acá también, ¿no? O sea, Lambayeque Norte ha producido muy buena jurisprudencia. Está muy bien. Este es el caso del médico Rosado Aranaqué. Presta servicio en el Hospital Público de Chiclayo, interpone una demanda de amparo con la finalidad de que no se le obligue a prestar servicio los días sábados, pues como miembro de la iglesia del séptimo día, el día sagrado es el sabá. El sabá. El empleador va a argumentar razones diversas para no concederle este derecho. En primer lugar,
va a señalar que él ha hecho el juramento hipocrático y por lo tanto todos los días de la semana debe cumplir con su función clínica, independiente de su creencia religiosa. En segundo lugar, que cuando él entró, él manifestó que tenía una creencia religiosa, era católico, y por lo tanto ahora viene ya a modificar su hoja de vida y a hacer un cambio en su relación laboral. Y en tercer lugar, otro argumento de la judicatura es que concederle el día sábado este supuesto beneficio establecería una discriminación laboral en relación a los otros médicos. Por lo tanto, desestima su pretensión. Esto llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en este primer caso, que es una sentencia un poco confusa, porque no fundamenta adecuadamente el Tribunal Constitucional, le concede por mayoría de votos, porque hay unos votos singulares espantosos ahí, en esa sentencia, que dice que efectivamente concederle el día sábado de descanso sería discriminar a los otros trabajadores. Argumentos rayados, ¿no?, en la incoherencia, porque esta sería la primera gran libertad que se conquista en el Perú. Las personas tienen derecho, lo que ocurre es que el orden constitucional defiende el derecho de las mayorías, pero principalmente el derecho de las minorías. Los católicos tenemos un día sagrado, que es el domingo, y por lo general en el Perú, el domingo no se trabaja. La administración pública no trabaja el día domingo. ¿Por qué? Porque culturalmente hemos aceptado esa relación laboral así. Este médico, que efectivamente entró siendo católico, pero tiene el derecho fundamental a cambiar de religión, y lo hizo, y cambió de religión, y aceptó el credo de esta religión, y para esta religión el día sábado es día sagrado. El día sábado no se puede, no se debe trabajar bajo ninguna circunstancia. Y el médico solicitaba, en función de su creencia, no trabajar los sábados, pero sí trabajar los domingos. Es lo que hacía, es: yo no trabajo los sábados, pero sí voy a trabajar los domingos, ¿no? Razón por la cual, si no atiendes mi pedido, estás coartando mi libertad de conciencia, mi libertad religiosa, que se manifiesta de tres formas. Se manifiesta en mi conciencia, en la libertad individual, se manifiesta en mi libertad de asociarme a una iglesia, y se manifiesta en el derecho a exteriorizar mi creencia a través de la liturgia o los panegíricos. Yo tengo derecho a creer, tengo derecho a asociarme y tengo derecho a manifestarlo. Y la única manera que me permitan manifestarlo es dándome descanso el día sábado, el sábado. El tribunal por mayoría declaró fundado este derecho, estableciendo por primera vez un paso adelante en este tema. Desde mi punto de vista, yo reclamo que el Estado peruano es un Estado constitucional laico. Esto quiere decir que el Estado es neutro en materia religiosa. El Estado no puede promover, el Estado no debe auspiciar a ningún grupo religioso, por más respetables que sean. El Estado no debe promover, porque el Estado es laico. En este salón, yo no sé quiénes son católicos, quiénes son musulmanes, quiénes son adventistas, quiénes son ateos, todos son respetables. Bastaría que uno sea agnóstico para respetarlo, y por lo tanto yo no le puedo imponer el credo mayoritario. ¿Quiénes son católicos? Por mayoría vamos a hacer las cosas acá. Ese no es el derecho fundamental. El derecho fundamental es que se respeta toda la creencia religiosa, no por el número, sino basta que tú creas para respetar tu creencia religiosa. En este tema, creo que todavía en el Perú no hemos avanzado sustantivamente. Yo, cuando fui decano del Colegio de Abogados de Lima,
Varias veces le invité a mi colega, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, que me acompañó en varias incorporaciones. Usted veía, se incorporaban cientos de abogados. Y en una de esas veces que estábamos, se hace la operación mecánica y cultural del juramento. Y entonces el oficial mayor, usted lo conoce, hace una pregunta clásica. ¿Usted es creyente? Sí. Pone la vida. Juro usted por Dios, por la patria. No jure por la plata. ¿No? Sí, juro. Ya. Siguiente. ¿Usted es creyente? Sí. Creo. Y eso se repite, pues, 200 veces. Entonces le preguntan, ¿es usted creyente? Sí. Le pone la dice, un momentito. Yo soy creyente, pero yo creo en el Corán. Es que la pregunta está mal formulada. Y entonces yo, que estaba presidiendo el acto, dije, ya más o menos sabía, dije, ¿usted quiere jurar? Sí. ¿Ante el Corán? Sí. Entonces digo, oficial mayor, búsqueme un Corán donde sea, ¿sabes? Porque si no, yo no estaría cumpliendo el principio de neutralidad y respeto a todos los credos. Porque, claro, como somos mayoría, creemos que todos tienen que ser. Y hay muchos que a veces se reprimen. Hay muchos que dicen, bueno, si no lo digo, me van a mirar mal. Pero este joven tuvo la valentía. Y buscaron en todo Miraflores un Corán y no había. ¿No? Y por ahí llegaron a prestarse uno, y a este joven lo pusimos y dejamos que ejerza su derecho a creer válidamente en lo que él concibe como lo divino, y cumplimos con el precepto que los colegios de abogados tienen que ser expresión precisamente de esa neutralidad y esa pluralidad de creencias. Me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollar todos los casos que tengo, pero el tiempo es escaso. He querido venir a estar con ustedes, he querido acompañar a mi gran amigo, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, gran decano, acompañarlo en este festejo de este glorioso colegio donde ha pasado León Barandiarán, Brahmo Arias, Roy Freire, que ha sido miembro de este colegio, razón por la cual yo también voy a incorporar próximamente a mi colegio donde están mis ancestros. Y alentar a la Junta Directiva, que sé que lo está haciendo muy bien, a que continúe con estas actividades académicas. Lo más valioso, claro, es la infraestructura, es la confraternidad, es el esparcimiento, pero lo más valioso es la capacitación. Abogado que no está capacitado no es un abogado, así tenga el mejor local del mundo, ¿no? Y entonces necesitamos que esto se profundice, sea permanentemente, y cuente conmigo modestamente en todo lo que lo pueda ayudar en este aspecto. Muchas gracias. ¡Viva el Colegio de Abogados de Lambayeque! Gracias. Realizarle nuevamente un merecido y fuerte aplauso por todos. El Consejo Directivo acredita bien hacer un merecido reconocimiento al doctor Raúl Chanamé Orbe, quien tiene a cargo nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Brevemente, porque la vida sale a las 10, doctor Raúl Chanamé, agradeciendo por su excelente conferencia, tenemos entrega de este diploma de reconocimiento. Asimismo, estamos entrega este presente para que siempre recuerden a los colegios que se va a incorporar muy pronto.